Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Habíamos hablado que el Espíritu Santo nos ha sellado, mora en nosotros. Habíamos hablado que el Espíritu Santo nos ha bautizado, que es una obligación de cada creyente ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy comenzaremos a ver acerca del hecho que el Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de los creyentes con dones, ¿no? Nos ha regalado dones el Señor para poder ministrar a la iglesia. Pero veamos algunas consideraciones para poder entender acerca de los dones espirituales. Lo primero, como ya lo estábamos diciendo, debemos recordar que cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente fuimos sellados con la promesa de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo empezó a morar en cada uno de los creyentes a partir de ese momento y hasta el fin de sus días. El Espíritu Santo asimismo nos bautizó. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Entonces, desde el momento que nosotros dijimos sí a Cristo, fuimos bautizados, fuimos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que debemos recordar es que Cristo prometió edificar su iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo mismo dijo que quería una iglesia que sea poderosa, que sea madura, que esté funcionando, que esté dando testimonio al mundo, manifestando el amor de Dios a los demás. Entonces, ¿cómo es que la iglesia llena de hombres imperfectos iba a cumplir esta misión que Dios le había dado? Para hacer esto, Dios diseñó un plan, ¿no? Y en ese plan, entonces, Dios estaría dotando a su iglesia de la capacidad de poder funcionar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor dentro de su diseño? Dotó a cada iglesia o dentro de sus planes estuvo que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo ejerza una función dentro del cuerpo. Todo creyente, todo miembro del cuerpo entonces va a cumplir una función vital que va a resultar en qué? En la salud del cuerpo mismo, en la salud del cuerpo de Cristo, en la salud de la iglesia. Por tanto, todo creyente debería estar involucrado en las funciones que le corresponde, en su servicio, en su ministerio, para que todos funcionen saludablemente. Jesús hizo una analogía de el cuerpo, ¿no? Él era la cabeza, nosotros como iglesia su cuerpo. Y para que nuestro cuerpo funcione, nuestro cuerpo tiene diversos órganos y cada uno de los órganos funcionan de una manera muy integral entre un órgano y otro órgano. Si un órgano no estaría funcionando adecuadamente, entonces va a afectar el funcionamiento del cuerpo en general y podría estar dañando inclusive a otros órganos, ¿no? Eso es lo que pasa en el cuerpo humano. En el cuerpo de Cristo pasa algo parecido. Si algún miembro, por egoísmo, por infidelidad, por pecado, por pereza, por división u otras cosas, no está funcionando dentro del cuerpo de Cristo, esto va a afectar la salud de todo el cuerpo y por ende también va a afectar la salud de algunos otros miembros, ¿no? Entonces la iglesia no funcionará adecuadamente con todo su potencial y retrasará entonces su maduración, retrasará el testimonio que tiene que dar, etcétera, etcétera. Efesios 4, verso 12. Dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es el objetivo de Cristo? ¿Qué es el objetivo de Dios para con su iglesia? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de Dios, ¿cuál es? Es que cada creyente crezca formándose como Cristo. Entonces, si cada creyente empieza a crecer formándose a la estatura de Cristo, el cuerpo en general también va a crecer de la misma manera y va a manifestar, como dice aquí, un testimonio de unidad en la fe, un testimonio del conocimiento del Hijo de Dios, y va a manifestar a Cristo mismo. Dios entonces planificó que Cristo mismo sea visto a través de la iglesia. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo es que va a hacer eso Dios? ¿Cómo es esto que ha planificado Dios que a través de la iglesia, de seres humanos imperfectos, Cristo se vea y la iglesia dé un testimonio de una unidad en la fe? Decíamos que todo miembro del cuerpo debería cumplir una función. ¿A través de qué? A través de los dones otorgados por el Espíritu Santo, para que a través de esos dones todo el cuerpo sea ministrado. Y de esa manera es fortalecido y empieza a crecer a la imagen de Jesucristo. Por tanto, podríamos decir que los dones espirituales fueron dados a cada creyente. ¿Para qué? Para que se muestre la plenitud de Cristo en la iglesia. Porque cada uno de los dones espirituales dados individualmente a cada creyente vienen del carácter mismo de Cristo. Entonces, todos los dones que Cristo tuvo finalmente son repartidos en la iglesia para que la iglesia como un cuerpo manifieste a Cristo mismo. Entonces, de esta manera, si todos están funcionando bien en sus dones, interactuando entre cada uno de los miembros, la iglesia manifestará a Cristo. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando empieza a repartir los dones, no lo hace sin ningún sentido, sin ningún entendimiento, sin ningún orden, sin ninguna planificación, sino el Espíritu Santo tiene en mente que tiene en mente a la iglesia para que la iglesia manifieste a Cristo, y para eso reparte los dones a cada uno de los creyentes que van a estar en el cuerpo de Cristo para que juntos se edifiquen y se manifieste a Cristo. En 1 Corintios 4, 1 Corintios capítulo 1, verso 4, quiero que leamos esto. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe esta porción de esta carta a los Corintios, les dice a ellos que ustedes recibieron de la gracia de Cristo Jesús, que recibieron la salvación, y en todas las cosas fueron enriquecidos en Él. Por tanto, no necesitan nada. Fueron completos en Cristo Jesús. En toda palabra, en toda ciencia, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes.
Dice, les ha sido dado todo en Cristo. En Cristo están completos y esto es la evidencia de lo que Cristo mismo prometió. Es la confirmación de lo que Cristo mismo prometió. ¿Y para qué se les ha dado todos estos dones a la iglesia? Les decía, de tal manera que nada os falta en ningún don que necesiten, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios va a equipar a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda esperar la venida de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dios a través de la iglesia se va a manifestar al mundo. Pero obviamente quiere una iglesia que sea poderosa, que esté creciendo, que esté dando testimonio de Él, que fluya en el amor, en la misericordia, en todo ello. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con personas imperfectas? ¿Va a escoger uno perfecto? No. Lo va a hacer a través de todo su cuerpo. ¿Y cómo va a hacerlo? Va Él a entregar dones a cada uno de los miembros de la iglesia para que cuando uno funcione, el otro funcione, ambos interactúen con el otro y juntos como un cuerpo manifiesten a Cristo mismo. Y el Espíritu Santo va a repartir los dones justamente en función a eso. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga todo lo necesario hasta que pueda esperar a Cristo cuando venga por segunda vez. Por tanto, como decíamos en antes, Dios o el Espíritu Santo no va a repartir los dones como él quiera, ¿no? Por decir, el Espíritu Santo no está diciendo, a ver, vamos a poner dos de estos dones aquí, tres de estos dones acá, a ver qué sale, no sé. No, sino que dentro de su sabiduría, mirando la iglesia y el testimonio que va a dar, el Espíritu Santo capacita con dones a cada uno de los miembros de ese cuerpo para que manifiesten a Cristo. Y si creemos lo que está hablando aquí en Corintios, está capacitando con los dones necesarios a cada iglesia para que den su manifestación de Cristo al mundo. Entonces, en la mente de Dios estuvo el dar, el equipar a cada uno de los miembros con determinados dones. ¿Para qué? Para que se ministren unos a otros y empiecen a crecer en Cristo Jesús. Por ejemplo, en una iglesia alguien tiene el don de predicación. Entonces este va a predicar y va a ministrar a los demás con la forma como predica. Otra persona que está escuchando la predicación, que está escuchando el mensaje, va a ser ministrado y va a crecer, va a ser edificado por esta predicación y va a aprender una manera diferente de repente de comunicar el evangelio, una manera diferente de cómo entender la Biblia, y eso es a través del don que puso Dios en este hombre, ¿no? El poder predicar. Pero a su vez, en este que está oyendo la predicación, Dios puso en él el don de misericordia. Y cuando este hombre con este don de misericordia ejerce esta misericordia en el que predica y en los demás, el que predica aprenderá de la otra persona la misericordia, el poder ejercer misericordia. Y seguramente sí él es misericordioso, pero al no tener ese don, va a aprender de la otra persona cómo ser misericordioso, cómo extenderse en misericordia a los demás. Y de esa manera, ellos dos juntos se van a edificar y van a parecerse ambos cada vez más a Cristo. Ahora, esto no solo es entre dos personas, sino imagínense en una interacción entre todo el cuerpo, todos juntos,
colaborando, trabajando en la iglesia, en cada uno de los dones que el Señor nos ha dado, y juntos nos vamos edificando y juntos vamos formándonos como un cuerpo, pareciéndonos cada vez más a Jesucristo para dar testimonio de Jesucristo. Por tanto, y de esto se desprende algunas cosas muy importantes, ¿cierto? Que los dones vienen de Dios mismo, del Espíritu Santo mismo, y Él los reparte como Él quiere, pero con un objetivo: manifestar a Cristo, que el cuerpo de Cristo manifieste las características de Cristo aquí en la tierra. Y lo segundo que podemos ver es que los dones que el Señor nos da a cada uno de los creyentes no es para un uso personal, sino es para la edificación de nuestros hermanos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. La próxima lección continuamos desarrollando acerca de los dones espirituales y las características en general de los dones espirituales. Hasta la próxima.